Hola a todos. Bienvenidos a este análisis donde vamos a sumergirnos de lleno en la fascinante historia del Imperio Romano. Vamos a desglosar exactamente cómo una épica de poder y conquista de más de 1200 años terminó en un colapso absoluto. Realmente es una historia de grandeza asombrosa, pero con errores monumentales que nos dejan mucho que pensar. Bueno, vamos directo al grano con la gran incógnita histórica. ¿Cómo es que una simple y pequeña aldea creció tanto hasta dominar la mayor parte del mundo conocido? Y, lo que me parece aún más intrigante, ¿cómo llegó a derrumbarse una estructura tan gigantesca? Para poder digerir más de un milenio de historia sin volvernos locos, vamos a seguir una ruta muy clara. Pasaremos por sus orígenes, la República, su caída, el nacimiento del imperio, su inevitable declive y, finalmente, el legado que nos dejaron. Una verdadera montaña rusa de principio a fin. Empecemos por el principio, el origen de Roma, allá por el año 753 a.C. Y vaya que es un comienzo profundamente marcado por la violencia y una necesidad desesperada de poder. Seguramente conocen el mito, ¿verdad? Rómulo y Remo, dos bebés criados por una loba, culminando en un asesinato entre hermanos para poder fundar la ciudad. Es una leyenda increíble, pero la realidad arqueológica es súper diferente y, la verdad, igual de fascinante. Roma empezó como una pequeñísima aldea estratégica en el río Tíber, donde unos reyes etruscos trajeron ideas y avances que plantarían la semilla de una futura superpotencia. Y así avanzamos al año 509 a.C., la era de la República Romana. Aquí es donde una rebelión contra un rey totalmente corrupto da vida a algo nunca antes visto. Básicamente, los romanos se hartaron de los reyes, los expulsaron y diseñaron un sistema que era una genialidad para la época. Dividieron el poder en tres: el Senado, los cónsules y las asambleas. La idea era clarísima: asegurarse de que un solo hombre jamás pudiera volver a gobernar en solitario. De hecho, este mismo modelo de pesos y contrapesos es lo que inspira a nuestras democracias modernas hoy en día. Pero, claro, debajo de la superficie, la sociedad estaba fracturada por completo. Imagínense esta división. Por un lado, los patricios, que eran la élite súper rica, y por el otro, los plebeyos, que eran la inmensa mayoría de la gente trabajadora. Esta enorme desigualdad fue plantando semillitas de conflicto que luego resultarían muy peligrosas. Y a pesar de esas terribles divisiones internas, Roma no paraba de crecer. Se expandieron de una manera implacable. Incluso lograron sobrevivir a cosas que parecen literalmente sacadas de una película, como cuando el general Aníbal de Cartago cruzó los Alpes con todo un ejército de elefantes, que era básicamente el equivalente antiguo de que te invadan con tanques de guerra. Soportar eso demostró una resiliencia absolutamente brutal. Llegamos a un punto de quiebre, el fin de la República. Es aquí cuando el caos interno toma el control y el sistema entero es devorado por la ambición de unos cuantos. Todo esto fue como un masivo y fatal efecto dominó. Primero, la corrupción y la desigualdad crecen sin ningún límite. Segundo, empiezan a surgir líderes militares idolatrados por sus propios soldados. Tercero, figuras de la talla de Julio César deciden cruzar el Rubicón, lo que desata una guerra civil total. Y para rematar, después de declararse dictador, el mismísimo Senado lo asesina a sangre fría. Así, la República dejó de existir. De las cenizas de esa brutal guerra civil, entramos a nuestra cuarta etapa, el nacimiento del imperio, cuando Octavio, el heredero de César, toma el mando absoluto. Octavio cambia su nombre a Augusto y se convierte en el primer emperador. Esto marca el inicio de lo que llamamos la famosa Pax Romana. Estamos hablando de una época dorada, de inmensa prosperidad económica, estabilidad y de una expansión territorial alucinante, abarcando desde Britania hasta Egipto. Nunca habían sido tan grandes. Pero, a ver, ¿cómo haces para controlar un territorio tan absurdamente grande? La respuesta es la infraestructura. Los romanos diseñaron una red gigantesca de carreteras conectando todo el imperio. Construyeron acueductos increíbles para llevar agua limpia a las ciudades y levantaron arquitectura monumental eterna, como el Coliseo. Su dominio estaba construido literalmente con piedra, ingenio y muchísima astucia. Sin embargo, ninguna época dorada dura para siempre. Pasamos a la quinta parte, el declive y la caída.
Justo después del emperador Marco Aurelio, las cosas se empiezan a desmoronar rapidísimo desde adentro. Imaginen la tormenta perfecta, porque eso fue exactamente lo que pasó. La corrupción en la política se dispara a las nubes, el ejército se vuelve incontrolable y empieza a dictar sus propias reglas, y la economía se cae a pedazos. Ahora, a toda esa debilidad interna, súmenle las constantes y despiadadas invasiones de los pueblos bárbaros, presionando las fronteras todos los días. La situación era tan agobiante y desesperada que los líderes tomaron una decisión súper radical. Partieron el imperio en 2 pedazos para intentar sobrevivir. Así nació el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Pero la mitad occidental simplemente no pudo soportar el peso de tantas crisis juntas. La historia aquí es devastadora. En el año 410, los visigodos lograron lo que parecía imposible y saquearon la ciudad de Roma. Poco tiempo después, en el 476, el último emperador fue quitado del poder. Se acabó. El Imperio Romano de Occidente se apagó para siempre. Y esto nos lleva a nuestra última sección, el legado. Porque aunque el imperio físico colapsó hace siglos, nuestro análisis no termina ahí. Hay que ver qué resurgió de esas cenizas. Si se ponen a pensarlo, la influencia romana nunca desapareció, simplemente mutó. Sus leyes siguen siendo la base de nuestros sistemas legales modernos. Cientos de millones de personas hoy en día hablan lenguas romances, y toda la estructura política, como el propio concepto de un senado, viene directamente de ellos. Básicamente, seguimos viviendo en un mundo con raíces profundamente romanas. Nuestra fuente resume todo esto con una frase espectacular que dice: Roma no solo conquistó territorios, sino también el tiempo. Fueron víctimas de sus propios errores, claro que sí, pero su esencia nunca llegó a desaparecer. Lo que nos deja con una última reflexión, algo para realmente pensar. La historia ya nos ha demostrado 100 veces que ninguna estructura, ningún imperio, es inmune al colapso. Pero si Roma cayó hace miles de años y hoy seguimos viviendo bajo su influencia, ¿es posible que un legado sí sea verdaderamente eterno? Es una idea fascinante para llevarnos de este análisis. Nos vemos en la próxima.